¿Qué tal, amigos? La videocápsula semanal va a estar dedicada a este ejercicio periodístico colectivo que 6 primero, luego en la segunda 5 y en la tercera entrevista 6, hicieron a los 3 candidatos que tienen posibilidades, 2 de ellos más, el tercero prácticamente nulas, pero de alguna manera anda queriendo colarse, que le hicieron este grupo, que le hizo este grupo de periodistas a López, Meade y Anaya en ese orden. No voy a comentar acerca de que si sus propuestas o no, porque desde mi perspectiva, una propuesta es una idea que debe ir acompañada de un cómo y de un con qué. Solamente cuando están presentes esos 3 elementos se puede hablar en el ámbito político de una propuesta. Lo otro o queda en idea, o queda en ocurrencia, o queda en buenos deseos. Y en el caso de los 3, a la fecha, lo único que he escuchado de ellos es simplemente ocurrencias, buenos deseos, ideas generales, pero estrictamente hablando desde mi perspectiva, no ha habido una sola propuesta. ¿Por qué? Porque no saben, no han querido o no han podido decir con qué las concretarían. Pero de eso no voy a hablar porque usted ya seguramente hasta la saciedad los ha escuchado. Ya hablan aquí, hablan allá, se juntan con estos, se juntan con los otros. Algunos dicen algo más o menos claro, otro se atropella y grandes silencios ahí porque ya no le da, no le sube bien el agua al tinaco. Y en el otro caso, bueno, pues quiere quitarse la lápida que lleva encima, pero las más de las veces no puede. Pero me voy a concentrar a cambio de eso en el ejercicio periodístico en sí mismo, en la forma de hacer periodismo político de este grupo. Lo primero que debo decirle a usted es que durante el ejercicio con López, que fue el primero, alcancé a vislumbrar algo de eso. En el segundo ya fue un poco más claro y en el tercero hubo una explosión de claridad. Esos 3 ejercicios periodísticos, sin que esto sea la regla, la norma absoluta, porque hay rarísimas excepciones, rarísimas, pero en términos generales este estilo que si vio usted las 3 entrevistas, más o menos es lo que priva en los espacios mediáticos en el país. En algunos casos hay lo que yo llamo los émulos de Mascarita Sagrada, el perro aguayo, Blue Demon, el hijo del santo, etcétera, que no son entrevistadores sino que son luchadores y se le lanzan queriéndolo destruir al entrevistado. Eso no es periodismo, eso es espectáculo circense. Ese ejercicio que vimos en Milenio TV de un grupo de 6, 7 ahí lanzarse en contra de Meade, pues más parecía un pleito de borrachos, una batalla campal, que un ejercicio periodístico serio y verdaderamente profesional. Pero me concentro en los 3 ejercicios de tercer grado. Le decía pues que de manera gradual fui pasando yo de la cuestión así medio que se advertía a una cosa clara ya con Meade y ya totalmente clara sin duda alguna cuando se dé el ejercicio con Anaya. ¿Cuál es la conclusión a la que llegué después de ver de manera detenida, acuciosa, con gran atención, los 3 ejercicios? Lo primero que debo decirle con tristeza es que ratifico una idea general que tengo desde hace muchos años. Al mexicano le seduce el pasado. Al mexicano le causa pánico, terror el futuro. Y la razón es muy simple de esta conducta o de esta visión frente a estos 2 tiempos. El pasado nada exige de nosotros salvo adorarlo o rechazarlo. No se le puede cambiar una sola coma al discurso del pasado. Ya está ahí. En algunos casos en el cuarto de los tilichis y en otros en el altar por aquellos que todavía viven en los años 60 o 70 del siglo pasado. ¿Cuál es el miedo? ¿A qué se debe el miedo al futuro?
porque este es un tiempo que exige ser construido. Es un tiempo que usted tiene que estudiar, tiene que trabajar arduamente para poder, con los elementos que tenga usted hoy y con algunos que tome del pasado, en cuanto a experiencias positivas o negativas, usted tiene que vislumbrar, tiene que armar una imagen, una construcción que esperaría usted la realidad se comporte de acuerdo con eso. Es decir, el futuro significa para nosotros o para cada uno de quienes estén interesados en ese tiempo, construirlo. No hay de que, como dicen algunos, es que el México merece esto. México no merece nada. En cuanto a futuro se refiere, México y los mexicanos tienen que construir su futuro, tienen que trabajar para tener un mejor futuro. Nada de que alguien le, ¿sabe qué, Diosito? Es que yo merezco esto, no, mándame esto. No, eso no existe en la realidad económica en el planeta. Y de eso hablaré en una videocápsula próxima cuando aparezca el libro de Mead, que se llama así, El México que merecemos. Es una tontería ese título, pero ya hablaremos en su momento. Le decía pues que los mexicanos adoramos el pasado. Y mi sorpresa fue que también los que supuestamente son los mejores periodistas políticos de México también adoran el pasado. Preguntan del pasado. Viven también, ellos se regodean en el pasado. Pero con un agravante. Piensan que realmente ese poder que dicen tener, creen y se intentan comportar como si lo tuvieran. La verdad es muy otra. Esos grandes líderes de opinión en la práctica no existen, hombre. Los políticos se ríen ya de manera que cuando están en privado de ellos. Los usan, los utilizan de una manera burda. En cambio ellos creen que dominan esos espacios, que son los que establecen las reglas. No es cierto eso. Eso es pura engañifa, son paparruchadas para ingenuos que no saben qué es realmente la política. Yo como televidente o radioescucha, ante un ejercicio de esos, lo menos que puedo pedirle a quienes lo llevan a cabo, tienen al entrevistado y están 4, 5, 6, 3, 2, 1, es que conozca del tema que domina las actividades del entrevistado. Si está entrevistando a un escritor, bueno, pues debe de conocer su obra, debe más o menos conocer algo de literatura, si él es novelista, o es poeta, o es ensayista, etcétera, etcétera. Y cuando un periodista entrevista a un político, lo menos que yo puedo pedirle, no soy alguien poderoso para exigirle, pero sí un televidente o un radioescucha para pedirle, es que conozca la actividad política. Pero resulta que lo que yo vi en este ejercicio, un grupo de personas que tienen una invención, tienen una idea así un tanto difusa de lo que debería ser la política. Yo no sé si alguna clase de ética que llevaron ahí en la preparatoria o algo, algunas cuestiones de la moral en la política, pero ya el general El Alazán Tostado, don Gonzalo N. Santos, se encargó de aclarar que en política la moral es un árbol que da moras y sirve para una fregada. De tal manera pues que cuando estos periodistas hacen preguntas en relación con la moral, dice uno, estos no tienen idea en qué actividad está metido el entrevistado. De repente uno de los 6 le dice a Anaya, preguntándole, si usted dice o tú dices, Ricardo, que hay que hacer las cosas correctas, ¿por qué en San Luis Potosí propuso el frente a una persona, no recuerdo su apellido, que es un sinvergüenza, que es un esto y lo otro? ¿Tendrá idea esta persona que hizo la pregunta de qué es en verdad la política real? Que es un enfrentamiento de fuerzas, que hay intereses que tienen inevitablemente que ser respetados e incorporados a las candidaturas, por ejemplo, en este caso. Y luego otro por allá, es que tú ganaste de mala forma la candidatura a Margarita Zavala. En política, las candidaturas no se ganan de mala o buena forma, se ganan o se pierden. Es decir,
Si no están compitiendo por la candidatura de la sociedad de alumnos o de la sociedad de padres de familia, de los hijos, no, es la lucha por el poder. De tal manera pues que cuando estos periodistas hacen preguntas de ese tipo, pues el entrevistado se ríe, si es que sabe de política, por supuesto, ¿verdad? Se ríe, dice, bueno, está preguntando esta tontería. Sin embargo, bueno, tienen que contestar de manera amable y además respetuosa. Ese periodismo es tan curioso que lo que pretende es llevarse al entrevistado a los años 70, 80, donde efectivamente había un monstruo periodísticamente hablando, que era Jacobo Zabludovsky. ¿Recuerda usted aquella frase? Lo dijo anoche Jacobo. Se acabó la discusión. Lo había dicho Jacobo, pero eran otros tiempos. Era el dorado autoritarismo, era la época del partido único, donde el control férreo mediático era una realidad. En esas condiciones, pues, hacer ese tipo de preguntas lo único que revela es o una posición ideológica que hay que exhibirla para que se vea políticamente correcto el entrevistador, o no tiene ni idea de cuál es el mundo de la política real. Eso lo vi claramente, no claramente en la primera, un poco clara en la segunda con Mir, y ya de manera totalmente clara en el tercer ejercicio con Anaya. Hacemos un periodismo del siglo pasado, allá por los años 60 o 70 en el mejor de los casos. No entendemos que ese abanico de candidaturas de una coalición o de un partido es el reflejo de las fuerzas reales que se mueven en la política mexicana. Ahí no puede, por más buena gente que fuere el candidato, él no puede decir, oye, mira, es que este es muy rata, este ha sido acusado de esto, ese no, eso no lo decide él, lo decide el viejo cliché, la correlación de fuerzas. De tal manera, pues, que esas preguntas así, disque éticas y disque correctas, no sirven para nada, son puras tonterías eso. Por eso me siento, vamos a ser un poco triste, pues, ver ese tipo de periodismo que no hemos entendido que el gran problema que tiene este país es el futuro y sentar las bases de su construcción. Hay una cantidad de temas acerca de los cuales preguntarles a esos 3 y a otros 10 a los que gusten ustedes, y le voy a dar una lista muy rápida ya casi para terminar. Primero, ¿quién se atrevió a preguntarle acerca del gran problema que representa el costo financiero de la deuda pública, de la deuda del sector público federal? Para 2019 es muy posible que ese costo financiero ronde los 700,000 millones de pesos. ¿Quién le preguntó las aportaciones obligadas que tiene el Estado mexicano en lo que se refiere a las pensiones o ya a los ya pensionados? Este año van a ser alrededor de 800,000 millones de pesos y probablemente el año que viene lleguen a 900,000. De tal manera que en esos dos rubros, sumados 600, 650,000 más 850, 900, tendría usted 1,500,000 millones de pesos, que sería prácticamente el 30% del presupuesto de egresos de la Federación. Entonces dice uno, le puede uno preguntar, señor candidato, ¿y de dónde va a sacar recursos usted para que el salario rosa o el salario rojo o el salario verde y que 1,200 para acá y 3 y que los ninis y que millones y que para acá? ¿De dónde lo va a sacar? Por eso recuerda usted que yo le dije que para mí una propuesta es el qué, el cómo, pero también el con qué. Ahí tienen una gran cantidad de temas. ¿Qué piensa de la flexibilización obligada, urgente de los mercados laborales? De poner al día la Ley Federal del Trabajo y modificar algunas cosas absurdas del artículo 123 constitucional. En el campo, eliminar restricción absurda en cuanto a los límites de la superficie agrícola, ganadera, forestal, etc. ¿Por qué no le hacen esas preguntas que tienen que ver con el futuro del país? ¿Por qué no le preguntan acerca de la educación y de qué harían para manejar correctamente el problema de organizaciones gangsteriles como la CETEG y la CENTE y con organizaciones corrompidas hasta la médula como es el CENTE?
¿Por qué no hacen esas preguntas? ¿Por qué? Es que le ganó usted a la mala la candidatura. No, no le ganó a la mala, le ganó la candidatura. ¿O por qué entró el señor Pérez, o no sé cómo se apellida, en San Luis Potosí? Pues porque tiene fuerza, porque controla votos en San Luis Potosí o donde sea. Es decir, lo primero que uno le pediría a quienes entrevistan a unos candidatos es que sepan de la actividad política. Pero no la actividad política inventada por ellos, o esa cosa idílica, es que están luchando por el bienestar de la gente. No, hombre, son tonterías. La política real es la lucha por el poder. Es la actividad que saca lo peor del ser humano y en algunos casos también lo mejor. Por eso me siento triste, porque veo que no solo los mexicanos en general le rendimos adoración, pleitesía al pasado, sino que también gurús, los grandes, las figuras totémicas del periodismo político, también ejercen, realizan un periodismo de pasado. Muchas gracias, espero que este tema haya sido interesante y le ayude a usted a ver esos 3 ejercicios periodísticos, no desde la óptica de qué dijeron, cómo se movieron, cómo se sentaron los 3 candidatos, sino cómo preguntaron y qué preguntaron de esos 5 o 6 periodistas que ahí estuvieron. Le agradezco a usted su atención y lo espero también, ya sabe usted, todos los días en la videocápsula diaria. Hasta luego y muchas gracias.